medida que la puedes llevar a lo profundo de tu alma, solo a través de la escucha. Alberto, ¿cómo estás? Hola Gustavo, mira, te quería comentar que es tanta la cantidad de gente que me escribe, que me habla. Dicen que no dejan entrar el amor, como que están fuera de la vida. Se les escucha. Están muy mal, sufriendo, porque se sienten que están totalmente cerrados. Y eso es mentira, 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 mentira. Entonces me gustaría si podemos hacer juntos una música triangular para reflejar esta realidad. Basado en el tema, ¿estoy abierto o estoy cerrado? Y que aborde esta problemática. Lo estoy viendo. La idea que tiene la gente de que está cerrada a todo y que está fuera de todo. A por ello. Porque es un tema global, es un tema de una profunda desconfianza que hay en todo el mundo, como si la desesperanza hubiese invadido al inconsciente colectivo de la gente y les está diciendo que no hay solución, que no hay ningún lugar a donde ir, que todo lo que ha pasado en el pasado ha catapultado la situación y que ya está, toca sufrir. ¿Estoy abierto? ¿Estoy cerrado? Se le podría hacer la pregunta a un niño: ¿estás abierto? ¿Estás cerrado? El estado natural de la pureza no puede distinguir su propia apertura. Pensemos cuando éramos niños. ¿Cuál es el estado natural en el que estábamos? Apertura, ¿verdad? Un niño está abierto a todo. Absolutamente todo lo que existe en este mundo, en esta galaxia, en esta existencia, todo está abierto. Solo falta echar una vista al cielo y mirarlo. No hay ninguna posibilidad de cerrarnos. Incluso desde el principio, los primeros organismos celulares crearon una membrana para protegerse de lo externo, para crear vida adentro, para evolucionar, pero nunca estuvieron cerrados, siempre estuvieron en contacto con el todo, siempre estuvieron abiertos a que el todo les penetre. Resulta ser que durante toda la vida, cada instante de tu vida te ha mandado situaciones, cosas, emociones, personas, relaciones, sentimientos. Todo te entró. Cada palabra que escuchaste te entró. Siempre has estado abierto. Todo te ha estado entrando. Entonces, lo primero a preguntar es: ¿quién se cierra? La puerta está abierta, tú estás adentro. ¿Quién cierra la puerta? Es alguien que está considerando que hay algo externo, algo interno, y que lo externo puede entrar adentro. Ahí nace el yo. Desde que nacemos estamos abiertos, como organismos vivos. No tenemos otra opción que vivir la vida en un estado de apertura. Pero a la mente esto no le conviene para poder conservar su poder.
Entonces la mente crea una ilusión de que nos hemos cerrado a todo. Y eso es mentira. Si nace el yo, nace el tú. Hay un otro que está amando o que está maltratando. Entonces el yo ha tenido algo con el tú. Conflicto. Conflicto es división. ¿Quién es el tú? ¿Quién es el tú? ¿Quién es el tú? La madre es el tú. Y la madre pasa a representar a los otros. Todo ese otro, todo lo que hizo ese otro, ahora toda esa acción está dentro. Vive en mí. Esa es la manera que tiene de definir el mundo, la humanidad, la vida, los otros. ¿Cómo es esa energía que está instalada dentro de ti? ¿Qué conclusión sacaste del otro? Es lo que representa básicamente tu manera de ser y de hacer. Instalado como un programa. Es decir, no solamente que estamos viviendo guiados por una idea que hemos sacado acerca de nosotros mismos, sino que esa idea en realidad ni siquiera es de nosotros mismos. Esto significa yo no existo. Existe tú en mí. Pero yo creo que yo soy el que está pensando. Pero a la mente esto no le conviene para poder conservar su poder. Entonces la mente crea una ilusión de que nos hemos cerrado a todo. Y eso es mentira. Este año he recibido muchísimos mensajes y también emails, WhatsApp y gente que me habla, que dice de 1000 formas diferentes lo mismo. Estoy cerrado, estoy fuera de todo, quiero abrirme, no puedo más, necesito urgentemente abrir mi corazón, necesito recibir todo lo que la vida me está mandando. ¿Qué significa estar abierto? Aceptar, aceptarme, aceptar lo que llega. Cualquier cosa puede entrar en mí. Ser incondicional. Una sola condición que pongas a cualquier cosa, ya te puedes declarar honesta y saludablemente cerrado. Una sola condición basta. Puedes estar cerrado, abierto y hay una tercera posibilidad. Estás en proceso. ¿Qué significa estoy en proceso? Bueno, estoy considerando la posibilidad de algún día abrirme. Estoy en proceso. Estoy en proceso. En proceso de reconciliación. Significa, estoy considerando la posibilidad de abrirme. Todavía
estoy abierto porque no me he dado cuenta de la ilusión de que estoy cerrado. ¿Qué es estar cerrado? Estar cerrado significa el otro no puede entrar en mí. No querer ser poseídos por otro. El otro está afuera. Si los otros están fuera de mí, entonces yo estoy fuera de todo. ¿Qué significa? Estar abierto. Dejar entrar al otro. Eso es abrirse. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si dejaras entrar al otro? ¿De verdad? Abrirse es justamente dejar expuesta la mentira que hay adentro. Es dejar de ver las cosas como las veía, verlas de otra manera. Muchas personas de todo el mundo nos estamos acercando cada vez más. Buscamos excusas, eventos, situaciones para venir al encuentro, para acercarnos, para reconocernos, para mirarnos y reconocer que estamos abiertos a recibir todo lo que nos merecemos. Entonces, si te encuentras con un otro que te inspira verle con pureza, significa que estás empezando a verte con pureza a ti mismo por primera vez a través de ese otro. Así como a través de ese otro se te coló una idea corrupta del otro y que se interiorizó y que se convirtió en la idea tuya, del mismo modo en un proceso de reconciliación te puedes encontrar con un otro a quien le ves la pureza, a quien le ves la divinidad, a quien le ves inocente, a quien le ves lleno de amor. Y al ver eso, sin querer, caes en la trampa de la sanación. Es una trampa porque la mente cae en un descuido ante el poder de la mirada pura. Ahora ya no tienes solamente una idea corrupta de los otros. Ahora apareció también la idea en paralelo de que no todos son así. He conocido una, a veces 2, 3, 4 personas que no son así. Les estoy mirando, gente amorosa, gente divina, gente encantadora, gente que me apoya, gente que me ayuda, gente que me acompaña. He recuperado la confianza o la esperanza. Ya estás dejando entrar. Ya te estás empezando a abrir. Una persona que se abre de verdad y de corazón deja de sacar conclusiones, de enjuiciar al otro completamente, porque ya no ve en el otro el error. En nadie. El otro es puro. El otro es inocente. La mirada ha crecido tanto hacia adentro de lo que verdaderamente es, que esa idea, nueva idea, auténtica idea acerca del propio ser,
se proyecta en todo lo que ve, en todo lo que miras. ¿Qué le pasa al otro si le sigues mirando desde esa pureza, sabiendo lo que tiene, lo que es, de dónde viene, a dónde va? Sigue mirándole desde ahí. Sigue. Mirar desde ahí. Mirar ahí. El ser es un movimiento espontáneo que se produce cuando es visto. Sentir que estoy cerrada es tremendamente doloroso, porque en el fondo, en lo más profundo de mí, lo único que quiero es poder dar amor, es poder recibir el amor. Es lo único que quiero, es conectarme con el amor, conectarme para siempre. Si tan solamente una persona, un ser humano, se abre de verdad, algo empieza a ocurrir a su alrededor. No hay posibilidad de que no empiece a ocurrir algo alrededor de alguien que se abre. Si te abres de verdad, empieza a llegar todo. Abrirse es la posibilidad de hacer un intercambio con la vida, con el otro. Lo mejor de ti quieres que vaya al otro y lo mejor del otro quieres que te entre a ti. El ser se expande afuera, sale afuera. Florecimiento es cuando mi ser llega a ti. Eso es florecer. Lo más profundo de mi ser auténtico ha llegado a ti. En realidad, al abrirme a ti, me abro. No a mí, a todo. El camino de la transformación a través del otro. Es el camino de la interconexión a través de los sentidos con toda la realidad. Abres tus sentidos. Abres tus ojos, abres tu tacto, abres tus oídos. Todo. Si me atrevo a entrar en esa frecuencia de apertura, empiezo a estar conectado con esa energía que está guiando absolutamente toda la existencia. Es una apertura. Somos muchas las personas que nos estamos acercando. Nos encontramos para mirarnos y reconocer que estamos abiertos. La reconciliación es justamente para mí la palabra que define con exactitud el proceso. Es una doble reconciliación. Es con nosotros y es conmigo. La reconciliación es volver a unir. Aunque también es una fantasía. Darnos cuenta de esta mentira es volver a ese estado natural de completa apertura. Porque es volver a unir lo que siempre ha estado unido. Lo que ha creado la separatividad es la presencia de esta imaginación. Apertura está representado por una palabra muy sencilla, muy simple. Sí. Sí. Esa es la palabra que te ha dicho la vida y la existencia cuando has nacido.
le está sucediendo a mucha gente. La gente se está abriendo. Y esto es una maravilla. La gente se está dando cuenta que no estaba cerrada, que estaban abiertos. Pero la mente les engañaba, les hacía creer que estaban cerrados. Darnos cuenta de esta mentira es volver a ese estado natural de completa apertura.